9 de la mañana, 47 minutos. Colegios privados de Bogotá le están pidiendo, y esta es la crisis en el sistema de educación que viene cerrando colegios durante los últimos años, le están pidiendo al gobierno que les autorice aumentos de matrículas y de servicios educativos producto del aumento de los costos para la educación. Ahí está, entre otras cosas, el salario mínimo. Claro que sí, ahí está, pero como nos hemos negado, o algunos han negado a ver esa incidencia, a ver esa influencia. Néstor, y los colegios privados vienen cayendo, ¿no? Cada vez más. Te lo digo porque en el tema de muchas comunidades religiosas, a la que obviamente tengo acceso, han ido cerrando. Por ejemplo, el San Fasó, que era tan reconocido. El famoso, cerrando. El San Fasón era de uniforme azul, ¿verdad? Sí, claro, eran las hermanas de la presentación. Pues el San Fasón y otros muchos que han cerrado, padre, 35 colegios. Pero mire que el padre usa su francés perfecto, mire. Sí, yo le decía el San Fasón. Nosotros le decimos el San Fasón, sí, y el padre le dice el San Fasón. En la época suya de Colegio Felipe, los buses del San Fasón eran famosos, ¿no? Claro, el San Fasón. Ahora me vengo a enterar que es el San Fasón. Sí, eso es carretazo del Papa, no, del padre, que se dice San Fasón. ¿Cómo corresponde? El San Alejo también. Y pone la voz nasal y tal. No, por eso, como usted dice San Fasón. 35 colegios en Bogotá, Felipe, han cerrado producto de la crisis en los colegios privados de Bogotá. Y ojo, que colegios privados no solamente en el norte de Bogotá, en el sur también hay muchos colegios privados. Don Carlos Ramos lo saludo en segundos. Crisis de la educación a esta hora. Camila. Sí, señor Néstor. A ese, por ejemplo, aquí a propósito del que nos recordaba el padre, también sumen para este año, por ejemplo, la nueva Alianza Integral. Todos estos son colegios privados que han tenido que cerrar porque se están enfrentando a dos fenómenos: la situación económica de la educación privada en el país y ahora el efecto del salario mínimo, que es del 23.7%, un incremento que no pronosticaron todos los colegios privados y que hoy los tienen apuros. Eso de que cada vez hay menos niños es una realidad que está tocando la puerta y que está alarmando a la educación privada del país, por problemas económicos, pero por esos demográficos de menos niños, entonces menos matrículas. Para 2026, el año que está empezando, cerraron 35 colegios privados en Bogotá, de los 1.317 que operaron el año pasado. Este dato que acabo de darle es de la Mesa Distrital de Rectores de Colegios Privados, donde además están aumentando los pronósticos de colegios que se enfrentan a problemas económicos este año, producto, Néstor, del aumento de el salario mínimo. Lo que dicen los rectores de estos colegios privados es que como ellos no pronosticaron un aumento tan alto, pues las matrículas subieron menos de lo que deberían, e incluso otros servicios que pagan los padres a la hora de llevar a su hijo a un colegio privado, como los restaurantes, el transporte, entre otros, donde se está cobrando menos del efecto de ese salario mínimo. Por eso en los últimos días se hicieron varias reuniones de los rectores de estos colegios privados con el Ministerio de Educación, porque recuerde que incluso las matrículas y pensiones están reguladas y autorizadas por el ministerio que lo autorizó el año pasado, meses antes de saber cuál sería el incremento del salario mínimo. Tan grave es la situación, Néstor, que en esta mesa de rectores de colegios privados dicen que podría elevarse hasta a 100 los colegios que no sobrevivan este año, producto de menos niños, menos matrículas y más gastos por el salario mínimo. Don Carlos Ramos, profesor Ramos, es el director de esta mesa distrital que representa a los colegios privados. Profesor Ramos, buenos días. Néstor, muy buenos días para ustedes y un agradecimiento a la solidaridad y entendimiento de estos actores privados que formamos parte del sistema educativo. Su colegio es el San Alejo, ¿verdad? Sí, señor, una institución educativa de hace 48 años como tantas, de unos maestros que decidieron como particulares hacer uso de la norma y bueno, y poner el colegio, ¿no? Eso fue hace 48 años atrás. ¿Y su colegio, profesor Ramos, está en riesgo? No está en riesgo. Muchas gracias por preguntar, porque uno casi nunca habla de los colegios personales, pero es una institución muy consolidada que ha sido parte de esa localidad de Puente Aranda, como muchas otras 63 instituciones, y que forma parte de la historia de muchas familias, muchísimas, Néstor, que a través del tiempo han hecho eso. Veo que hay 100, ustedes le informaron al gobierno nacional que hay 100 colegios en Bogotá que están en riesgo de desaparecer, ¿verdad?
Nosotros lo que informamos es que se ha venido cerrando entre 30 y 33 colegios en promedio en los últimos años, en condiciones demográficas, culturales, en temas de plataformas virtuales que no están reguladas y unas decisiones de familia. Pero, Néstor, en Bogotá tenemos más de 100 instituciones que tienen menos de 30 estudiantes, no tan famosos como el Sanfasón, como el Nueva Alianza, pero sí han sido testimonio de las vecindades y de los barrios durante décadas, 1.300 colegios. 100 tienen menos de 30 niños y seguramente serán los más afectados con estas decisiones en los próximos meses. Sí, y ustedes... son lo que se podría llamar, Ricardo, señor, los colegios de barrio. Colegios ¿verdad? de barrio, claro, sí, efectivamente. ¿Y cuál es la solución que ustedes ven ante lo que está pasando, ante la posibilidad de que esos cerca de 100 colegios de 30 estudiantes o menos, colegios privados, quiero decir, tengan que cerrar sus puertas? Pues pusimos dos caminos. Uno es una revocatoria directa de la resolución de costos, porque las resoluciones de los colegios son hijitas de esa resolución nacional. Pero también otra, que haya un alcance para que los gobiernos escolares pues puedan evaluar y revisar junto con sus gobiernos escolares la pertinencia de algunos servicios que ya con muchísimas empresas y proveedores pues fueron acordadas a finales del año pasado y que no estuvo dentro de las formulaciones para este año. Doctor Ramos, ¿a dónde van los niños que salen de estos colegios? ¿A otros colegios privados o por el contrario se pasan a colegios oficiales? Esa pregunta me la han hecho varias veces porque quien debe asumir esa responsabilidad es la Secretaría de Educación. Ellos piden que durante los 2 siguientes años de haber informado el colegio que no abrirá matrículas, deben entregar los archivos de toda su historia académica, de su seguimiento pedagógico, pero también ellos deben comprometer ese compromiso, ¿no?, al derecho a la educación. Es el padre de familia el que en realidad escoge a qué colegio público o privado, claro, dependiendo del que le ofrezca la institución que no va a matricular, pues decide de manera voluntaria. Profesor, ¿qué tanta posibilidad existe de que se derogue la resolución, de que ustedes sean escuchados y se puedan salvar esos cerca de 100 colegios en Bogotá? Pues no lo sabemos. Yo sí quisiera tener también esa certeza. A unos días de comenzar, el calendario B ya inició, en los próximos días comenzamos el calendario A y quisiéramos tener luces, porque además hay un problema técnico. Muchas instituciones dejaron en su resolución esos otros cobros que para Bogotá pues fuimos pioneros en el 2024 para regularlos y no podemos cobrar un centavo más porque podrían verse abocadas las instituciones a un sobrecosto y los equipos de inspección y vigilancia pues tampoco pueden pues extralimitar sus funciones y hay un problema técnico que en realidad pues es serio, ¿no? Porque no hay cómo evaluar. Claro, no hay cómo evaluar. ¿Cuándo tienen la próxima reunión? ¿En qué momento se podría saber si lo que ustedes piden puede tener o no puede tener eco, profesor? Esta reunión se hizo junto con 2 mesas y es importante aclarar, la mesa distrital estamental, que es la única estamental en el país, y la mesa nacional. Ambas mesas nos presentamos y en reunión nos informaron que esta semana, en los próximos días, deberíamos recibir respuesta y estamos atentos a las luces que podamos recibir. Sí, profesor Ramos, usted nos da un dato que en lo personal me impacta. Estamos hablando de colegios que tienen incluso menos de 30 o en algunos casos 30 estudiantes. ¿Cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es ese número mágico, si me permite la expresión, para que un colegio pueda sobrevivir? De estudiantes, me refiero. Pues imagínate que el 51% de los colegios de Bogotá pagan menos de 300.000 pesos. Los estratos 1, 2 y 3 conforman el 87%. Pues un colegio que tenga 30 estudiantes, pues seguramente escasamente será la maestra y alguna otra persona que le ayudará, porque recordemos que la educación privada no necesariamente atiende con grandes plantas físicas, sino como les digo, ¿no? Es el colegio del barrio, es el colegio de la señora o de la pareja que decidieron hace muchos años acompañar a sus vecinos y algunos barrios, y ese punto de equilibrio es exactamente eso, 30 estudiantes para poder subsistir, y obviamente eso también depende de los costos. Hay colegios que pagan 160.000 pesos de pensión y obviamente son los primeros afectados con todo esto. Claro, en este caso, profesor,
¿qué posibilidad existiría de que se reconsiderara el reajuste? Al final, un colegio con menos de 30 estudiantes es un colegio muy pequeño y efectivamente la diferencia entre su supervivencia o no es que el gobierno eventualmente se conduela y entienda que el aumento del mínimo versus el aumento del precio de matrículas y pensiones hace insostenible esta posibilidad. Pues es que es un hilo tan delgado, porque a veces pareciera que los colegios estamos solicitando que se encarezcan más las matrículas y las pensiones, y lo que estamos es haciendo una invitación a que nosotros no recibimos recursos del Estado, son dineros de los mismos padres de familia que incluso no todos pagan al mismo tiempo, y nosotros también debemos tener un margen de un 20-25% de esa cartera morosa. Entonces se requiere de unos recursos, pero estamos a la espera del ministerio. Yo creo, y no solamente en Bogotá, son varias regiones del país que han manifestado las dificultades del sector en estas condiciones. Sí, esa es la situación. ¿Ustedes han tenido interlocución directa con el ministro Daniel Rojas? No, señor. Estas mesas no hemos tenido ese diálogo, ha sido con directivos del ministerio, de algunas áreas, algunos asesores, pero directamente esta mesa distrital nunca ha tenido un diálogo directo con el ministro. ¿Cuánto tendrían que subir las matrículas, señor Ramos? Pues Néstor, si el promedio fue del 7%, pues hay un distanciamiento de un 16% que obviamente no van a subir las matrículas ni las pensiones a ese grado, porque pues sería impagable e inmanejable. Pero invitamos a los gobiernos escolares y a las instituciones que evalúan su realidad económica, el sitio geográfico donde se ubica, y son los consejos directivos los que evalúan, y pues para contestar esa pregunta, eso ya queda a la potestad de cada colegio evaluar la pertinencia de si hay o no hay aumentos, porque para eso se hizo el proceso hace 2 meses, como todos los años. Pero usted me menciona la diferencia entre salario mínimo y el 7%. ¿Hay profesores, pues claro, ¿hay profesores que se ganan el salario mínimo, o quién en un colegio gana el mínimo? Pues claro, estas instituciones de estrato 1, 2 y 3 no pagan el escalafón, Néstor, pagan un poco más del salario mínimo, pero ahí hay otro personal, porque no es solamente los docentes, es que estamos hablando del personal también de servicios generales, estamos hablando de mantenimiento, algunos auxiliares administrativos, auxiliares pedagógicos, que no necesariamente deben estar pagos por escalafón, y pues esos son los funcionarios que, como les digo, aumenta casi un 20% más los egresos de una institución. Ok. Don Carlos Ramos, del Colegio San Alejo, es el director de la Mesa de Bogotá para los colegios públicos, para los colegios, privados, intentando un aumento equivalente al aumento de los costos de la educación. Profesor Ramos, un saludo para usted, para la gente de los colegios en Bogotá. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, y a todos los estudiantes y nuestras familias que están próximos a entrar, comprometidos con esas decisiones libres y voluntarias. Muchas gracias, Néstor. Estás escuchando